Vamos a partir con una introducción al mercado del Forex. Vamos a iniciar con lo más básico de qué es una moneda. Una moneda es la forma aceptada de dinero, que es emitido por un gobierno y distribuido dentro de una economía. Es utilizada para el intercambio de bienes y servicios y por ende es base para el comercio. Cada país tiene su propia moneda. La moneda de Suiza es el franco suizo y, por ejemplo, la moneda de Japón es el yen. La excepción es el euro, que es utilizada como la moneda de varios países europeos. Los inversionistas a menudo operan, compran y venden monedas que también se le denomina divisas. Las monedas se operan en par de divisas. Un par de divisas son las dos monedas utilizadas para realizar una operación de compra y venta. Un par de divisas es dar el valor de la divisa base relativo a la otra divisa contraparte. Por ejemplo, la paridad euro-dólar será el par compuesto por el euro como divisa base y el dólar estadounidense como divisa contraparte. Cotización de un par de divisas. La cotización es el valor relativo de la divisa base respecto a la divisa contraparte, indicando la cantidad de divisa contraparte que es equivalente a una unidad de divisa base. Por ejemplo, la paridad euro-dólar, si la paridad euro-dólar fuese igual a 1,3558, indica que 1,3558 dólares equivale a un euro. O lo que es lo mismo, un euro puede ser cambiado por 1,3558 dólares. Dicho valor relativo también es conocido como el tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube, la divisa base incrementa su valor relativo a la divisa contraparte, ya sea por fortaleza de la divisa base, debilidad de la divisa contraparte o por ambas. Estoy ahora viendo si es que alguien tiene problemas de audio, a ver si podemos solucionar. Me parece que hay alguien diciendo que con un Mac no le está funcionando el audio. Entonces, veremos si podemos solucionarle el problema. Continuemos. Entonces, si el tipo de cambio sube, la divisa base incrementa su valor relativo a la divisa contraparte, ya sea por fortaleza de la divisa base, debilidad de la divisa contraparte o por ambas, como ya expuesto. Si el tipo de cambio disminuye, indicará que la divisa base se ha hecho relativamente más débil respecto a la divisa contraparte. Cruces y apodos de divisas. A determinados pares de divisas se les refiere como cruces, y son aquellos en los que no está involucrado el dólar estadounidense, como por ejemplo el dólar neozelandés con respecto al yen. También hay apodos comúnmente utilizados para referirse a ciertos pares. Por ejemplo, el cable para referirse al par de la libra esterlina con respecto al dólar. O también el conocido Aussie para referirse al dólar australiano con respecto al dólar norteamericano. O el kiwi como el dólar neozelandés con respecto al dólar norteamericano. Y el loonie conocido como la paridad del dólar con respecto al dólar canadiense. Ahora, las monedas se mueven por las tasas de interés. Las diferencias de tasa de política monetaria entre países es la variable más importante que determina la dirección de un par de divisas. Ahora, ¿qué es lo que es una tasa de interés? Para quienes no tienen conocimientos de ello, la tasa de interés corresponde al pago estipulado por encima del valor depositado que un inversionista debe recibir del deudor, a raíz de haber usado su dinero durante cierto periodo. Con frecuencia se le llama el precio del dinero, ya que refleja cuánto paga un deudor a un acreedor por usar su dinero durante un periodo. ¿Qué es lo que es la tasa política monetaria?
Este es un interés que aplican los bancos a sus operaciones recíprocas de préstamos. También se puede entender como lo que le cuesta a un banco pedir crédito, y está estrechamente relacionado con la inflación. Entonces, para quienes no saben qué es lo que es la inflación, este es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, para preservar la estabilidad de precios, el Banco Central se compromete a orientar su política monetaria en orden de mantener la inflación a través del tiempo en un cierto rango que generalmente es entre 2 y 4 anuales. Entonces, las divisas también fluctúan por riesgo país y riesgo geopolítico. Un creciente riesgo mundial incentiva la compra de bonos americanos libres de riesgo, apoyando una mayor fortaleza del dólar. La tasa de política monetaria la conducen los bancos centrales con la finalidad de afectar la liquidez del mercado y así poder también controlar la inflación. La decisión de modificar la tasa de política monetaria depende principalmente de la inflación. El objetivo principal del Banco Central generalmente es controlar la inflación o la pérdida de poder adquisitivo, como expuesto anteriormente. ¿Cómo se mueven las monedas? Continuamos. Cuando las expectativas de inflación superan al rango objetivo del Banco Central, este último responde aumentando la tasa de política monetaria. La expectativa de alza en la tasa política monetaria de Estados Unidos fomenta el ingreso de capitales hacia dicho país. El inversionista busca un mayor retorno por su dinero y por ende compra dólares. Los actores financieros intentan buscar un mayor rendimiento o retorno en países con mayor tasa y que es también llamado y conocido como el carry trade. Al comprar dólares se aprecia su moneda relativo a las otras divisas, o en otras palabras, el dólar gana valor relativo y se hace más caro. ¿Hay alguien que me está diciendo que no se escucha? ¿Hay alguien que, a ver, avísenme, confírmenme si las personas están escuchando? ¿Se oye bien? Ok, perfecto. Entonces, ejemplo del euro dólar, que si imaginémonos un euro dólar igual a 1,3540. Al comprar dólares, este valor tiende a caer, por ejemplo, a 1,35, ya que aumenta la demanda de la divisa contraparte. Publicación de los eventos económicos tiende a pronosticar la tasa de política monetaria. Mientras exista libertad de trasladar capitales globalmente, el diferencial de tasas de interés entre los países ha sido la variable más importante que determina las tendencias primarias de las divisas. El inversionista busca pronosticar la dirección de la tasa y para hacerlo observa la evolución del PIB, el déficit o superávit comercial, las tendencias del empleo, productividad y otros eventos económicos. Los eventos económicos que pronostican el movimiento de tasas se publican en el tiempo y los economistas de las instituciones financieras generan un valor esperado para estos eventos. Al publicarse el dato real o efectivo de un evento económico, digamos, por ejemplo, el PIB, este se compara con el promedio o la mediana de las estimaciones. Y a partir de este momento se generan los siguientes movimientos en los pares de divisas. Además, es sumamente importante señalar que el mercado tiende a incorporar el precio de la divisa, la estimación de los economistas antes de su publicación real. Y si el dato real se publica igual o muy cercano al esperado, es posible un escaso movimiento
posterior del precio. Hagamos un ejemplo de un evento económico. La publicación real o efectiva de un evento económico genera diversos impactos en el precio de un par de divisas. Y dicho impacto va a depender de la importancia del evento económico, de cuán lejos o cerca se publica el evento respecto al valor esperado de los economistas y si afecta directa o indirectamente al par de divisas que estamos evaluando. Por ejemplo, el famoso Change in Non-Farm Payrolls, o cambio de empleo no agrícola, que abarca el 80% de los trabajadores que producen el PIB de Estados Unidos. Si, por ejemplo, y en el contexto actual, si las expectativas de movimiento de tasa en Estados Unidos son alcistas, debido a que la economía, por ejemplo, está reactivando, que es lo que está sucediendo actualmente, si vemos una creación de empleo mayor a esperado, suben las apuestas de alza de tasa, ya que se adelantan para controlar el aumento sostenido de precios, que es la inflación. Entonces, los inversionistas compran dólares americanos y se aprecia su moneda, es decir, se vuelve más cara. Por ejemplo, el par de divisas euro-dólar cae de 1.3550 a 1.34. Es decir, ahora puedo comprar menos dólares americanos con un euro. Este es un ejemplo de un calendario económico norteamericano. Un ejemplo cualquiera, uno puede ver la fecha, el 2 de mayo del 2014, la hora de la publicación, el país, en este caso es Estados Unidos. Podemos ver que acá están los Change in Non-Farm Payroll de abril. Posteriormente existe un valor esperado, que es el survey. Se esperan una creación de empleos de 218.000. Hay siempre un valor anterior, que en este caso era 192.000. Y finalmente a las 8:30 de la mañana del día 2 de mayo se publica el dato efectivo, que en este caso es donde dice actual. Entonces, la diferencia entre el dato efectivo y esperado va generando los cambios en las expectativas de tasa de interés y por ende va afectando la fluctuación, las tendencias de las divisas. Como ustedes podrán ver, uno va viendo que durante el transcurso del día, a medida que pasan las horas, se van publicando distintos datos económicos. Fíjense que a las 8:30 del mismo día se publicaron dos datos bastante importantes, además de los Change in Non-Farm Payrolls, también se publica la tasa de desempleo, después a las 10 de la mañana el Factory Orders, después al día siguiente, el día 6 de mayo a las 8:30 la balanza comercial y así sucesivamente existe un calendario económico norteamericano. Ahora veamos un ejemplo de cómo se encuentra un calendario económico mundial. Es igual que el anterior, pero uno puede ver, digamos, todas las noticias de todos los países, en este caso relevantes, que afectan a las monedas que son de nuestro interés, como puede ser Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Alemania, Italia, Japón, etc. Y lo mismo, uno va viendo las distintas horas, los distintos eventos, de qué mes corresponden, cuáles son sus valores esperados, los del mes anterior y los efectivos. Alguien pregunta, el prior, corresponde al periodo anterior, como por ejemplo un mes. Generalmente los eventos económicos se publican mensualmente, pero también los datos duros se publican trimestralmente. Revised es alguien pregunta acá qué es lo que
la revisión. Primero dan un dato que generalmente lo corrigen, lo corrigen al alza o a la baja. Eso es lo que es el revise, y que de alguna forma impacta. Generalmente cuando lo revisan, la revisión es muy distinto al dato anterior, tiende también a impactar la moneda. Por internet existen varios, como alguien pregunta acá, Jonathan Venegas, yo voy a tender a responder más cercanos al break y al final del webinar, pero algunas preguntas las voy a tratar de responder. Y existen muchas páginas web, uno puede poner calendario económico y van a aparecer varias dentro de nuestra página de FIBO Group, ya aparecen las que son más significativas. Entonces, ¿qué es el mercado global de divisas o Forex? El mercado de Forex o Foreign Exchange Market es el mercado más líquido del mundo, promediando los 4.000 millones de transacciones diarias. El mercado Forex es un mercado global descentralizado o también llamado over the counter y no opera en un mercado formal con un mecanismo centralizado de negociación como son las bolsas. Es más bien un dealer network. Y dada la naturaleza del OTC, existen mercados interconectados con precios distintos para una misma divisa, pero que tienden a igualarse por el arbitraje. Entonces, diariamente participan los bancos comerciales y centrales, como también las corredoras de bolsa, las AFP, las compañías de seguro, empresas y personas naturales. Y gracias a las comunicaciones globales, el arbitraje es tan rápido que el valor se mantiene igual en todos los mercados y es imposible manipular su precio. Les pido estar atentos al webinar de mañana, ya que profundizaremos en el mercado Forex y cómo operar en él. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es si podemos vivir del Forex. FIBO Group lo asesora y lo va a apoyar, educándolo constantemente para poder hacerlo. Un inversionista sin conocimiento puede operar Forex gracias al avance tecnológico, al bajo monto de depósito inicial y al nivel de apalancamiento. Hoy en día cualquier persona puede participar. FIBO te da acceso a la plataforma para operar, te va a estar educando constantemente para que tú mejores tu experiencia de trading y te va a estar entregando diariamente los mejores informes del mercado y que vamos a ver al final de esta sesión. ¿Qué ventaja tiene operar Forex? Operar Forex brinda una oportunidad de generar un ingreso extra. Si tú logras tener una metodología sistemática en el tiempo, puedes incluso vivir del trading. Acá no necesitas ser un ingeniero ni un inversionista con experiencia, ya que todos podemos aprender y participar dentro de este mercado. El mercado del Forex te va entregando una gran cantidad de oportunidades de inversión, las 24 horas, 5 días de la semana. Y también puedes partir con muy poco dinero. En el ejemplo con nuestra plataforma, tú puedes partir con un depósito inicial de $50 y también FIBO nunca te va a permitir que puedas perder más que tu depósito inicial. Nunca vas a quedar debiendo a la plataforma, ya que FIBO se va a encargar de cerrar tu posición antes de perder. Ahora nos vamos al análisis técnico. Entonces, existen básicamente dos metodologías para pronosticar el precio de una divisa, y una de esas es el análisis fundamental, que es un poco lo que vimos anteriormente, y el otro es el análisis técnico. Hoy en día vamos a ver unos conceptos básicos de análisis técnico, pero también les pido estar atentos a los webinars en el futuro, donde vamos a profundizar sobre esta herramienta. Ahora, ¿qué es lo que es el análisis técnico?
Esta es una herramienta que permite pronosticar un instrumento de inversión mediante el análisis gráfico y estadístico de precios y volúmenes pasados. El análisis técnico identifica patrones y niveles psicológicos que sugieren un determinado movimiento futuro. El análisis técnico es aplicable en monedas, acciones, commodities, índices y cualquier instrumento en que su precio sea determinado por la interacción de oferta y demanda. ¿Qué es un gráfico? Esta es una radiografía de los fundamentos. El fundamento nos va a señalar la dirección y el análisis técnico nos va a ayudar a encontrar el timing para ejecutar, para ya sea tomar la posición, cuándo generar la utilidad y cuándo ejecutar una pérdida. ¿Qué son los gráficos? Los gráficos son una secuencia de precios trazados en un determinado tiempo, donde el eje Y corresponde a la escala del precio y el eje X corresponde a la escala de tiempo. El precio siempre es trazado desde la izquierda hacia la derecha a través de su eje X. El uso de gráficos no está limitado a los analistas técnicos, ya que los analistas fundamentales también pueden medir el rendimiento en un determinado periodo, verificar la posición respecto a su precio histórico, o también pueden intentar observar los efectos producidos por eventos económicos y corporativos. Existen básicamente tres formatos del precio. El primero es una línea que únicamente toma el precio de cierre. Es el formato más simple formado mediante el trazado del precio de cierre, como ya dije. Algunas personas se enfocan exclusivamente en el precio de cierre. Por ejemplo, algunos índices y los fondos mutuos tienden a publicar un solo precio, que le denominan generalmente el Net Asset Value. Este es el formato no preferido para los analistas técnicos. Existe el formato de barra, que generalmente muestra una pestaña a mano izquierda, corresponde a su precio de apertura, posteriormente el punto más bajo corresponde al mínimo, el punto más alto corresponde al máximo y la pestaña a mano derecha corresponde al cierre. Por ejemplo, observar esta barra que estoy señalando con el mouse. Podrán ver que la pestaña izquierda iguala al punto más bajo, es decir, ahí podemos percatarnos que el precio de apertura es igual al precio mínimo. Posteriormente podemos ver que el precio sube todo el día o en la hora, dependiendo del intervalo de tiempo que estemos evaluando, y finalmente cierra en su precio máximo. Finalmente está el formato de velas, o también conocido como candlestick, donde requiere, igual que la barra, requiere un precio de apertura, un precio mínimo, un precio máximo y un precio de cierre. Generalmente la vela transparente, o que por defecto es igual al fondo del gráfico, indica que el cierre es mayor a la apertura. Y la vela blanca indica que el cierre es menor a la apertura. Los candlesticks poseen un cuerpo y una sombra, que es el palito que está acá abajo y arriba. Este es el formato preferido por los analistas técnicos. Este nos va a mostrar la misma información que el formato barra, aunque visualmente es más fácil de interpretar, ya que rápidamente nos permite comparar la relación entre apertura-cierre y máximo-mínimo. Entonces, dentro del formato de velas, existen dos posibles secuencias entre el precio menor y el precio mayor. Veamos este ejemplo. Nosotros podemos ver que la apertura fue a nivel, en la punta del cursor, estoy mostrando el precio de apertura, después cae a un mínimo, después sube al máximo y después cierra a este nivel. Entonces existen dos posibles secuencias. Una es que haya abierto en este precio
posteriormente haya encontrado rápidamente su precio mínimo, luego haya subido hasta su máximo y finalmente que cierre levemente bajo su precio máximo. Pero también existe una segunda secuencia posible, que es que haya abierto en el precio de apertura indicado, haya buscado primero su máximo, luego haya caído, caiga hasta su mínimo y finalmente suba y cierre en este punto. Es decir, estas son las dos secuencias. Ahora la vela no me va a reflejar cuál fue la secuencia entre la apertura y el cierre, pero sí me va a decir cuál es la más probable. Y la más probable es la siguiente. Es bastante más probable que haya abierto en este punto, haya caído hasta este punto de acá, luego haya encontrado un máximo y finalmente haya cerrado levemente más bajo que su punto máximo. La secuencia 2 únicamente podría haber ocurrido si hubiese existido una fuerte volatilidad en ese día. Entonces, ahora es importante saber que los gráficos estos se pueden mostrar en distintos intervalos de tiempo. Yo puedo ver una vela, ya sea en 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 4 horas, un día, una semana, un mes y un trimestre. Existen toda esa variedad de intervalos de tiempo que yo puedo analizar los gráficos. Entonces, la elección del intervalo de tiempo que yo voy a utilizar va a depender del tiempo que yo quiero pronosticar. Si yo estoy buscando intentar ver el corto plazo, voy a utilizar el formato de velas diarias o intradiarias. Y si yo estoy enfocado a pronosticar el mediano y el largo plazo, voy a estar buscando el formato de intervalo de tiempo semanal y o mensual. Ahora, analizar distintos intervalos de tiempo de un mismo activo me permite visualizar diferentes comportamientos. Por ende, si uno está tradeando por ejemplo, el euro dólar, y estoy enfocado exclusivamente a ese par de divisas, es bastante recomendable graficarlos en todos sus intervalos de tiempo para poder ver todos los rangos de fluctuación posibles. Tesis respecto a soporte y resistencia. El precio fluctúa dentro de una banda mientras no internaliza nueva información fundamental. Las bandas las definen los mismos participantes del activo, las mismas personas que están comprando y vendiendo, que van coincidiendo en su valoración. Estos son niveles psicológicos formados por el consenso de los actores. Y también tienen una determinada duración, ya que cuando prevalece nueva información fundamental, el precio termina rompiendo las bandas. Por ejemplo, veamos los niveles psicológicos de 105, 100 y 95. Imaginémonos que esta divisa fluctúa entre 105 y 100. Es decir, va a fluctuar entre 105 y 100 mientras no surja nueva información fundamental que la afecta. Cuando encuentra 100, los participantes dicen está barato y compran, y cuando está en 105 dicen está caro y venden, y así sucesivamente. Pero llega un punto en el cual toca el nivel de 100 y surge nueva información, por ejemplo, que impacte, en este caso, una apreciación, imaginémonos una apreciación de la divisa, es decir, que caiga en este caso, imaginémonos la paridad euro-dólar. Cuando la paridad euro-dólar cae es porque se está apreciando el dólar y se está depreciando el euro. Imaginémonos que en este punto, cuando llega a 100, aparece nueva información y al
y al suceder va a romper, ¿y qué va a pasar? Va a buscar el siguiente nivel psicológico, 95. Y cuando ya se haya internalizado esa información, nuevamente va a seguir fluctuando dentro de las bandas. Eso es lo que es la tesis que hay detrás de los niveles de soporte y resistencia. ¿Qué es un soporte? Este es un nivel situado bajo el precio actual y que históricamente experimenta dificultades en romper. Es un nivel psicológico en que detiene su caída y rebota al alza. Este se encuentra observando la reacción alcista posterior a un mínimo. Observo este mínimo y veo que el precio llega hasta el mínimo anterior y empieza a recuperar. Y cuando empieza a recuperar, yo visualizo que estos dos puntos tienen un precio en común. Y ahí puedo trazar un nivel de soporte. En teoría se construye trazando una línea horizontal que conecta al menos dos mínimos a nivel similar. En soporte, si esto fuese una acción, se hace más barata, la demanda supera la oferta, impidiendo un mayor ajuste en el precio. Confirmación versus rompimiento de un soporte. Al buscar soporte, existen dos escenarios posibles. Uno es que el soporte se confirme y el segundo escenario es que rompa el nivel de soporte. Y vámonos al primer escenario de confirmación. Encuentra el nivel de soporte y si es que en el momento en que encuentra el soporte no surge nueva información o surge nueva información positiva que, por ejemplo, impacta en una acción, los demandantes se inclinan a comprar más y los oferentes se inclinan a vender menos, por tanto, se confirma el soporte y el precio tiende a buscar el siguiente nivel de resistencia. En el caso contrario, imaginémonos que con estos puntos que estoy señalando con el mouse, imaginémonos que trazamos un nivel de soporte. Imaginémonos que el precio llega al nivel de soporte. En este punto, yo debo estar en alerta, ya que si surge nueva información negativa que impacta nuevamente, digamos que esto es un ejemplo de una acción, en este caso, los demandantes se inclinan a comprar menos y los oferentes se van a inclinar a vender más. El precio va a tender a romper su soporte y va a buscar el siguiente nivel de soporte. ¿Qué es lo que es una resistencia? Este es un nivel situado sobre el precio actual y que históricamente experimenta dificultades en romper. Es un nivel psicológico en que detiene su alza y rebota a la baja. Detiene su alza al nivel anterior y rebota a la baja. En teoría se construye trazando una línea horizontal que conecta al menos dos máximos a nivel similar. En resistencia, una acción se hace más cara, la oferta supera la demanda, impidiendo una mayor alza de precio. Igual como vimos en el caso de soporte, existen dos escenarios posibles cuando el precio encuentra una resistencia. El primer escenario es que se confirme el nivel de resistencia y el segundo escenario es que rompa el nivel de resistencia. Vámonos al primer ejemplo. Imaginémonos que con los dos puntos que estoy señalando con el mouse, yo dibujo, trazo un nivel de resistencia. Posteriormente veo que el precio llega al nivel de resistencia. Si en el momento en que el precio llega a ese nivel, no surge nueva información o surge nueva información negativa que impacta a la acción, los demandantes se van a inclinar a comprar menos y los oferentes se van a inclinar a vender más. Se confirma la resistencia y tiende a buscar el nivel de soporte. El segundo escenario, igual como vimos en el caso de los soportes, es que rompa el nivel de resistencia.
Imaginémonos que con los puntos expuestos acá, yo trazo un nivel de resistencia. Posteriormente, en el momento en el que el precio está justo en su nivel de resistencia, surge nueva información fundamental positiva que impacta en la acción. En este escenario, los demandantes se van a inclinar a comprar más y los oferentes se van a inclinar a vender menos. La acción va a romper su resistencia y va a tender a buscar el siguiente nivel de resistencia, que va a estar más arriba. Soporte y resistencia con un piso o cima. Si el piso que antecede al precio actual es significativo, podemos trazar el soporte con un solo punto. No es necesario tener dos puntos como lo vemos en teoría. En la práctica, con un solo punto es necesario, ya que los participantes considerarán este nivel en su toma de decisiones. Introducción a soporte igual resistencia. Cuando el precio rompe una resistencia, esta era una resistencia, cuando el precio rompe sobre el precio generalmente tiende a buscar lo que anteriormente era un techo, tiende a evaluarlo como un piso. Es decir, lo que era antes un techo se transforma en un piso. En el caso contrario, un piso tiende a transformarse en un techo. Veamos un ejemplo real. Observar en el círculo verde que va encontrando soporte a este nivel. Al romper bajo el nivel de soporte, el precio inicialmente corrige, pero posteriormente recupera hasta encontrar resistencia en lo que anteriormente era soporte. Fíjense que nuevamente corrige y luego sube y nuevamente encuentra resistencia en lo que anteriormente era soporte. Finalmente, al romper la resistencia, corrige nuevamente y encuentra soporte en lo que anteriormente era resistencia. Buscando niveles que separan escenarios alcistas y bajistas. Observar el siguiente ejemplo. En esta cima podemos observar que el precio encuentra resistencia. Posteriormente, en esta otra cima encuentra resistencia. Después, nuevamente encuentra resistencia. Y al romper este nivel de fuerza, el precio, cuando corrige, busca soporte. Es decir, lo que anteriormente era techo se transforma en un piso. Ahora, lo que en concreto nosotros buscamos son niveles de fuerza que van separando escenarios de cimas y pisos. Observen en este ejemplo. Esta es una cima que forma donde hay un techo. Después veo un piso. Posteriormente veo otra cima. Posteriormente un piso. Observen que en este punto era resistencia, en este soporte, en este punto de acá soporte, luego es resistencia y finalmente soporte. Y observar que acá no hay un orden específico. Este simplemente es un nivel de fuerza que intercala entre cimas y pisos en el tiempo. Niveles intermedios a cimas y pisos significativos. Voy a volver atrás a la diapositiva anterior y les voy a mostrar que este era un nivel, se fijan, que cruza entre medio de una cima significativa y un piso significativo. Se fijan que este es un piso relevante y esta es una cima relevante. Y entre medio yo tengo este nivel de fuerza,
que iba encontrando resistencia y soporte en el tiempo. Ahora yo voy a dibujar esta cima global y este piso global. Y observar que el nivel de fuerza trazado en la diapositiva anterior, este se encuentra envuelto por una cima y piso significativo, formando un escenario general de fluctuación de precios. ¿Se fijan? Este es un escenario general de fluctuación de precios. Y dentro de este escenario general de fluctuación de precios, tengo este nivel de fuerza intermedio, encontrado por estas cimas y pisos, estas resistencias y soportes que se intercalan entre sí y que forman un nivel de fuerza. Cuando graficamos, buscamos las fluctuaciones primarias de precio, es decir, primero vamos a encontrar estas cimas relevantes y estos pisos relevantes, y luego vamos a ahondar en sus niveles intermedios. Imaginémonos un ejemplo con el precio del cobre. Observar que la línea continua corresponde a niveles significativos. Es decir, yo tengo una resistencia significativa en 3.55, resistencia significativa en 3.46, un soporte significativo en 3.29, otro soporte significativo en 3.16. Luego tengo, como ya expuesto, estos son los escenarios globales. Luego yo voy a encontrar los niveles intermedios, que los voy a señalar con las líneas discontinuas. Entonces, ¿qué puedo inferir finalmente? El precio actual es 336,9, que se encuentra sobre el nivel, el soporte poco significativo de 335. Observando el cobre fluctuar sobre 335, es probable que suba hacia 340. Luego, si yo observo un rompimiento y estabilización sobre 340, es posible que busque 346. En 346 podría encontrar significativa resistencia, porque yo ya sé que este es un nivel importante, esta es una cima relevante. Entonces sé que podría corregir, y podría corregir con fuerza. Pero si rompe sobre el nivel significativo de 346, yo sé que podría encontrar 350 y 355 en extensión, que correspondería a su siguiente resistencia significativa. Por el contrario, si el cobre se posiciona bajo 335, es posible que busque 329. En 329 podría encontrar soporte, porque yo sé que este nivel es significativo. Observen los puntos que forman el soporte, observar estos dos tipos significativos. Entonces, como ya he puesto, si yo veo el cobre fluctuando bajo 335, podría corregir a 329, aunque en este último pudiendo encontrar significativo soporte y volver a subir. Pero en caso contrario, si hay algún fundamento que empuja a que el cobre rompa bajo 329, es posible observar una mayor corrección del cobre buscando su siguiente nivel significativo a nivel de 316,8, sabiendo que antes podría detenerse en su nivel menos significativo de 320,25. Ok, entonces, zonas de soporte y resistencia. A ver, me están haciendo una pregunta acá. Entonces, vámonos a zonas de soporte y resistencia. A veces es sumamente difícil encontrar los niveles exactos donde trazar los niveles de soporte y resistencia, ya que eso depende de la volatilidad del activo que estamos haciendo seguimiento, que muchas veces no nos genera, no nos muestra un nivel exacto donde trazar el nivel, y también por la mayor o menor experiencia del analista. Cuando uno tiene menos experiencia, tiende a
dibujar zonas de soporte, y cuando uno va afinando el ojo en el tiempo y va adquiriendo más experiencia, uno tiende a trazar una línea como soporte o resistencia. Como ya expuesto, depende de la volatilidad del activo, como también de la experiencia del analista técnico. La alta volatilidad posibilita un momentáneo rompimiento, sin consolidarse bajo o sobre el nivel de fuerza. Y para resolverlo, vamos a establecer zonas, señalando un rango de precios como soporte o resistencia. Para verificar un rompimiento, debemos observar una estabilización sobre o bajo la zona de soporte o resistencia. Y como ya expuesto anteriormente, los niveles exactos versus las zonas van a depender del comportamiento del activo o la experiencia del analista técnico. Entonces vamos a hacer un ejemplo de trazando las zonas de soporte, y posteriormente vamos a hacer un break de 5 minutos. Voy a aprovechar también ver algunas preguntas que me están haciendo acá para poder responderlas iniciando la segunda sesión. Entonces, trazando una zona de soporte, observemos y veamos este activo, en este caso la divisa, euro-dólar. Observar que con estos puntos de acá, como techo, y este punto de acá como piso, yo procedo a trazar el nivel. Posteriormente, ¿qué ocurre? El euro-dólar rompe momentáneamente bajo este nivel que yo había trazado anteriormente, que era el óptimo para mí. Y lo rompe y posteriormente recupera. Es decir, posteriormente vuelve a apreciarse el euro frente al dólar. Ahora, ¿qué sucede? Yo debo optimizar esto con una zona de soporte. ¿Qué es lo que yo hago? Tomando el punto más el anterior, yo dibujo esta zona de soporte. Entonces, cuando el precio empiece a corregir, cuando el euro empiece a depreciarse o el dólar a apreciarse frente al euro, yo voy a estar atentos a esta zona entre la línea blanca y la línea roja, para yo estar seguro de que rompe bajo su zona. Voy a tener que observar un rompimiento y consolidación bajo el nivel rojo. Y en caso contrario, si cae y busca la zona y recupera, yo voy a buscar comprar o tomar una posición larga en la paridad euro-dólar cuando esté sobre la línea blanca. Ok, entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver, vámonos a 5 minutos de break, aprovechen y volvemos en un momento. Ok, vamos a iniciar la segunda sesión. Estaba viendo aquí un par de preguntas. María Olga Molinet, descargaste la plataforma, pero no te llegó el correo recibiendo el usuario y la contraseña. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es contactarnos contigo directamente para poder ayudarte a hacerlo. Así que tú no te preocupes, que nosotros vamos a encargarnos. Por acá me preguntan si esto es lo mismo que los puntos pivote, y no es lo mismo. Los puntos pivotes es una simple fórmula en la cual el pivote corresponde al precio más alto más el precio más bajo más el cierre dividido por 3, y posteriormente a partir de este valor se van generando los soportes y las resistencias. El tema del pivote no tiene una ciencia, pero es algo que inventaron los traders, los floor traders del NICE hace muchos años atrás, y de alguna manera tanta gente sigue los pivotes que finalmente funcionan muy bien. Pero poder trazar los niveles de soporte y resistencia es bastante mejor, por mi experiencia personal, que utilizar el punto pivote, a pesar de que los pivotes funcionan debido a que
mucha gente les hace seguimiento. Ahora alguien me pregunta si esto es como Fibonacci. Vamos a ver un poco de Fibonacci el día de mañana y vamos a profundizar Fibonacci en webinars posteriores. Fibonacci no es lo mismo. Fibonacci tiene la gracia de acercarse mucho a lo que son los soportes y resistencias, pero no te da el valor exacto. Sí tiende a darte un valor más cercano al exacto a medida que el activo que uno siga sea muy líquido. Es decir, para monedas con respecto al dólar o índices como Standard & Poor's, todos activos que son muy seguidos por los participantes, por las masas. Fibonacci tiende a encontrar los niveles de soporte y resistencia con bastante certeza, pero hacerlo visualmente es bastante más certero. Ahora en Fibonacci vamos a ver que la función de Fibonacci es encontrar el retroceso, es decir, cuánto puede caer un activo antes de mantener su tendencia original, o cuánto puede subir antes de seguir corrigiendo. Por eso se llaman retrocesos de Fibonacci. Lo que es cambio de tendencia y retroceso también lo vamos a estar viendo en futuros webinars. Tenemos un montón de cursos para hacer. A futuro, lamentablemente, tenemos poco tiempo y ahora lo que vamos a tratar es de ahondar en lo importante, porque lo que queremos es llegar al fondo, queremos llegar a que ustedes puedan utilizar los informes que nosotros diariamente le construimos y puedan sacar provecho de estos y ojalá poder ganarse un ingreso extra. Acá alguien me pregunta, ya terminó el descanso, ya estamos en la segunda parte. Así que, y alguien me preguntaba también qué intervalos, cuántos gráficos utilizar para un intervalo diario. Creo que no entiendo muy bien la pregunta, pero yo sí te voy a mostrar al final los gráficos que yo utilizo, que en todos los intervalos de tiempo que nosotros utilizamos para encontrar todos los espacios de fluctuación probables. Así que tú vas a tener la respuesta en vivo en directo. Al cliquear panels aparece Reset to Default y Minimize All. Bueno, eso, Raúl, también lo vamos a ver con nuestro equipo y vamos a estar comunicándonos contigo para poder resolver todos los problemas técnicos. Así que alguien me dice algún periodo mínimo para determinar tipos y cimas. No hay periodos mínimos, solo que a medida que tú utilizas un periodo menor de tiempo, las cimas y pisos van a ser más acotados. Entonces vas a tener menos los espacios de trading, o los espacios libres de fuerza, como yo le llamo, van a ser bastante más cercanos entre sí. Y a medida que tú utilizas intervalos de tiempo mayor, vas encontrando espacios mayores. Pero al final tú te vas a percatar con el informe que nosotros que construimos diariamente, que es lo que es recomendable. Me preguntan acá si en Forex lo recomendable es intradía. Las dos puede ser intradía y también el swing. Lo importante es que cuando tú tomas una posición ganadora y empiezas a estar a favor, tú ahí puedes ir adicionando posiciones, porque de esa forma tú tienes espacio para ejecutar el stop loss en break even, es decir, no hacer una pérdida, sino que cerrar las posiciones en cero. Si tú, por ejemplo, vas perdiendo fondos y tú duplicas la posición, te vas arriesgando a seguir profundizando tus pérdidas. Entonces, muchas veces es al revés a lo que nos dice el instinto. Pero ese tema de estrategia también es algo que nos vamos a meter más adelante. Bueno, voy a seguir. Voy a seguir entonces con las zonas de soporte y resistencia. Entonces,
nosotros vimos recién una zona de soporte y ahora les voy a mostrar una zona de resistencia. Observar que estoy ahora trazando una zona de resistencia con dos máximos. Fíjense, este era un máximo y posteriormente no logra tocar el máximo anterior, sino que llega a un punto levemente inferior. Entonces yo procedo a trazar en la línea verde y la línea amarilla y le denomino como una zona de resistencia. Veamos qué es lo que sucede posteriormente. Observar que yo había trazado entonces estas dos líneas, utilizando estos dos máximos, estoy señalando con el mouse, y observar que el precio empieza a subir y encuentra la zona de resistencia. En esta vela que estoy mostrando acá, intenta romper levemente sobre esta y en las siguientes encuentra la parte, la zona inferior. Más adelante también vamos a estar viendo el tema que es consolidación, rompimiento, y vamos a ver para el futuro tenemos una serie de cursos para realizar, para mostrarles cuándo son los timings de ejecución, así que estar muy atentos a lo que estaremos haciendo más adelante. Entonces, trazando zona de soporte y resistencia en el pasado y proyectándolo hacia el futuro. Imaginemos lo siguiente, que nosotros conocemos la información hasta esta línea roja que estoy mostrando con el mouse. Y yo desconozco el futuro, todo lo que está desde la línea vertical roja hacia la derecha, yo lo desconozco. Entonces, fíjense cómo yo voy a trazar las zonas. Observar que en el círculo 1, utilizando los niveles señalados en el círculo 1, en el círculo 2, luego en el círculo 3, posteriormente en el círculo 4, yo dibujo, trazo una zona de soporte. Observar que cuando se consolida sobre este soporte, cuando cae, encuentra soporte dentro de la zona de soporte, en este caso en la parte alta de la zona de soporte. Miremos rápidamente este ejemplo de acá, antes de seguir. Tomo este valor de acá, este punto, este de acá y este de arriba, y con estos tres puntos trazo una zona que podemos denominarle zona de fuerza. Va a ser soporte o resistencia dependiendo de dónde está el precio con respecto al nivel. Fíjense qué es lo que sucede. Cuando cae, el precio tiende a buscar la zona. Fíjense que acá el precio casi llega a la mitad de la zona de soporte. ¿Se fijan? Encuentra la zona, luego nuevamente encuentra la zona y finalmente encuentra también la zona. Encuentra en casi todo esto la parte alta de la zona. Y así sucesivamente puede encontrar la parte baja también de la zona. Lo importante es que si yo estoy en este activo, yo debo verificar un rompimiento y estabilización bajo la línea verde para estar seguro o para confirmar una corrección hacia la línea roja. Yo debo ver un rompimiento y consolidación bajo la línea verde, repito. Vamos adelante. Entonces, la probabilidad de rebote en un soporte o una resistencia, o la probabilidad de una significativa reacción del precio posterior al rompimiento, va a aumentar ¿cuándo? Primero que nada, cuando el precio proviene desde un mayor plazo. Más significativo va a ser. También cuando presenta un mayor número de rebotes o de iteraciones. La valoración tiende a ser más certera al existir un mayor número de repeticiones a un mismo nivel. También cuando hay un mayor volumen asociado en el rebote, ya que una mayor proporción de los participantes va a estar de acuerdo con dicha valoración. También existe un máximo o mínimo relevante y cercano a su precio actual. Cuando cercano al precio actual existe una cima o un piso importante, como vimos en ejemplos anteriores, también
es un soporte o resistencia importante. Entonces hay que tener cuidado con el concepto que en teoría se encuentran los soportes y las resistencias utilizando mínimo 2 puntos, porque eso es falso. Si yo observo que cercano al precio actual hay una sola cima o un solo piso que lo antecede, ese es un punto que nosotros debemos tener en cuenta y debemos tenerlo trazado en nuestro gráfico. Y finalmente va a ser más válido al mostrar mayor simetría, ya que los rebotes buscan equidistancia cuando una mayor cantidad de partícipes internaliza la información de igual forma. Nosotros vamos a ver un ejemplo de que lo que es la simetría ahora un poco más adelante para que les quede claro a qué me refiero. Entonces, finalmente, la validez de soporte y resistencia depende del tiempo, la frecuencia y la simetría. Acá, Pablo Abad me dice no se escucha. También hay otras personas, parece que utilizando Mac, que están teniendo problemas de sonido. Raúl Ponce, a verlo. No. Bueno, vamos a tratar de solucionarles el problema internamente, pero entiendo que la mayoría de las personas que están en este momento viendo están pudiendo escuchar. Líneas de tendencia. Introducción a líneas de tendencia. Los precios reflejan movimientos en zigzag, pero en el fondo definen una dirección a seguir, que corresponde a la tendencia. Existe la tendencia primaria, secundaria y menores. La tendencia primaria es la que tiende a superar al año, un año. Esta marca la evolución de largo plazo, cuya duración debería tender a ser mayor a un año. Es la tendencia principal, o algunos le llaman la tendencia subyacente. Es cuando uno habla de una tendencia alcista, uno escucha los bull market, o tendencia bajista, bear market. Luego están las secundarias que están dentro de la tendencia, se generan dentro de la tendencia primaria. Estas tienen una duración entre 1 a 3 meses. Son movimientos que van a tener lugar dentro de la tendencia principal o primaria o subyacente, como expuesto anteriormente. Y finalmente tenemos las tendencias menores que tienden a ser entre horizontes de 1 a 3 semanas, que van a ser los movimientos de corto plazo, con duración entre 1 y 2-3 semanas. Entonces, como podemos ver, las tendencias se desarrollan unas dentro de otras. La cotización sigue una tendencia principal, pero dentro de ella se desarrollan tendencias secundarias y dentro de estas, movimientos de corto plazo. Introducción a líneas de tendencia. Tendencia es la dirección alcista o bajista del precio de un activo. Varía en longitud, es decir, en tiempo, y varía en pendiente, es decir, precio. La pendiente es cuánto sube el precio en una unidad de tiempo. La tendencia se forma mientras los participantes internalizan información positiva o negativa, estableciendo la velocidad que corresponde a la pendiente y la longitud que corresponde al tiempo. Es posible una segunda tendencia alcista de menor plazo y con mayor pendiente. ¿Se fijan? Yo acá tengo una tendencia alcista, pero dentro de esta tendencia alcista primaria se genera una tendencia secundaria, se aceleran los precios. Mayor pendiente señala que a igual tiempo sube más el precio, es decir, se acelera el precio. La tendencia positiva indica que a pesar que el precio sube, los demandantes igual compran más y oferentes venden menos. Alza el precio combinado con una demanda creciente va a mostrar una gran determinación por parte de los compradores, especialmente cuando nos referimos a acciones. Ojo, ya que en las monedas tiene otros conceptos. Introducción a líneas de tendencia. Seguimos con esto y vamos a ver un ejemplo de una minera que extrae oro y que se cotiza en bolsa. Sabemos que el precio del oro
ha subido sistemáticamente durante los años. Entonces, generalmente si uno ve una minera que extrae oro, esta presenta una pendiente de largo plazo alcista. Imaginémonos que hoy, donde tengo el cursor, donde estoy mostrando con el cursor, se origina imaginémonos que en ese momento descubren una nueva beta. En este punto se podría originar una tendencia secundaria de mayor pendiente, es decir, se aceleran los precios. Imaginémonos que al mes, donde tengo el cursor nuevamente, revelan que la calidad de la nueva beta es mala. ¿Qué va a suceder? La cotización va a romper bajo su tendencia secundaria y va a volver a su tendencia primaria. Es decir, va a mantener la tendencia alcista, pero a la velocidad anterior, a la velocidad de su tendencia subyacente o primaria. Imaginémonos que al poco tiempo después, acá en C, el precio del oro rompe su tendencia alcista. Imaginémonos que hay un auge económico y el oro empieza a desplomarse, y seguramente esta minera, que depende del precio del oro, va a romper también su tendencia primaria y va a corregir. Construcción de tendencia alcista. Esta se obtiene trazando una línea recta que une al menos dos sucesivos mínimos significativos, donde el segundo mínimo debe ser superior al primero. Construcción de una tendencia bajista. Se obtiene trazando una línea recta que une al menos dos sucesivos máximos, donde el segundo máximo debe ser inferior al primero. Confirmación de una tendencia alcista. Es confirmada si al tercer mínimo que toca la línea trazada, el precio rebota al alza. Es decir, con este punto y este de acá, yo trazo la tendencia alcista, y cuando yo veo que corrige a la tendencia alcista y rebota sobre ella, en ese punto es confirmada y me da la señal de compra. En el caso de una tendencia bajista, es confirmado si al tercer máximo que toca la línea trazada, el precio rebota a la baja. Tendencia como soporte o resistencia. Vamos a ver dos ejemplos. Veamos el ejemplo número 1. Unamos los dos pisos señalados en el círculo rojo y extendámoslo hacia el futuro, con el fin de que el precio en el futuro encuentre soporte en dicha línea de tendencia. Entonces ahora podemos ver que una tendencia también se le denomina soporte o resistencia. Observar que en el círculo azul encuentra soporte y finalmente sube y efectivamente se confirma la línea de tendencia alcista. Veamos el ejemplo número 2. Con los dos círculos rojos yo trazo la línea bajista, la tendencia bajista. Observar que el precio encuentra resistencia en la tendencia bajista y cuando empieza a corregir me da una señal de venta. Posteriormente, nuevamente encuentra la tendencia bajista y al corregir me da otra señal de venta. Confirmación y señal de compra. Como vimos anteriormente, con el punto 1 y el punto 2, yo dibujo la línea de tendencia. Observar que el precio, al acercarse a su línea, a la línea de tendencia en el punto 3, en el acercamiento no surge información negativa. Imaginémonos que esto también es una acción, en este caso es Microsoft. Sospechamos una corrección, pero no un rompimiento, ya que el precio está corrigiendo, pero no por un acontecimiento fundamental en el cual nosotros
consideremos que debería cambiar su tendencia. Al encontrar su uptrend, su tendencia alcista, la demanda supera a la oferta y presiona el precio al alza. Se valida el soporte y esperamos una continuación de su velocidad actual, que la determina la línea de tendencia. Observar que rebotando y consolidado sobre 3, donde está el círculo en color verde, se produce la señal de compra. Yo debo visualizar que el precio debe encontrar la línea de tendencia, debe rebotar en esta, el precio se debe consolidar sobre esta, y en ese punto surge la señal de compra. Rompimiento de una tendencia. El rompimiento generalmente anticipa un cambio de tendencia para fluctuar lineal o corregirse. Cuando el precio rompe la tendencia, hay 3 escenarios posibles. Uno es que sea un falso rompimiento, otro es que fluctúe linealmente y otro es que corrija. El rompimiento de una tendencia alcista se produce cuando surge nueva información negativa o cuando hay un agotamiento de los compradores después de incorporar la totalidad de la información, en este caso positiva. Veamos este ejemplo. Tenemos esta línea de tendencia alcista. En el acercamiento surge nueva información negativa. Por tanto, hay un posible rompimiento. También es probable un agotamiento de los compradores que hayan incorporado toda la información positiva como expuesto anteriormente. Al encontrar la tendencia alcista, la oferta supera a la demanda presionando el rompimiento y posterior corrección. Soporte igual resistencia en tendencia. Observar que tendencia es perforada, pero el precio no cambia de trayectoria, sino que únicamente cambia de rol. De lo que es anteriormente un soporte, pasa a ser una resistencia. Veamos nuevamente. Tenemos este activo, va al alza, yo tengo trazada mi tendencia alcista, el precio perfora bajo la tendencia alcista y en vez de corregir, esta empieza a encontrar resistencia en lo que anteriormente era mi soporte. Entonces sigue al alza, pero a una velocidad menor, señalada por la línea en color amarillo. Veamos este segundo ejemplo. Después de romper bajo la tendencia alcista, el precio sube a encontrar la tendencia alcista. Yo no estoy seguro de la corrección. Fíjense lo que sucede acá. El precio rompe bajo y posteriormente sube y encuentra la tendencia alcista. Esto se llama evaluar. Evalúa, testea la tendencia alcista. Posteriormente, nuevamente corrige, luego sube y testea por segunda vez la tendencia alcista. Observar. Lo que antes era un soporte, que estoy señalando con el cursor, después se transforma en una resistencia. Fíjense que recién, cuando rompe el piso que forma, posterior al rompimiento de la tendencia, en este rompimiento aumentan las probabilidades de corrección. Y ahora les voy a enseñar a cómo tratarse de un efectivo rompimiento de tendencia para estar más seguro de que efectivamente va a corregir en vez de fluctuar lateralmente o que sea un falso rompimiento. Antes de eso voy a ir a la simetría, que es algo importante, y observar este ejemplo de simetría en líneas de tendencia. Observar que la formación 1 y la formación 2 son prácticamente simétricos. Observar que si yo trazo una línea vertical al medio,
esta formación es muy similar a esta formación de acá. Y cuando ustedes ven simetría, ya sea en los niveles de soporte y resistencia horizontales, o ya sea en las tendencias alcista o bajista, la reacción post-rompimiento tiende a ser muy agresiva. Observar lo que sucede. Cuando rompe la tendencia bajista, el alza es agresiva. Entonces, esa es la importancia de la simetría. Más simétrico es la formación, más importante va a ser la reacción post-rompimiento. Y eso también en estos webinars que vamos a estar haciendo más adelante, vamos a estar viendo todos los patrones, los triángulos, etcétera, head and shoulders, todos los patrones que ustedes pueden conocer, los vamos a estar evaluando y vamos a estar viendo cómo la simetría nos ayuda a observar señales más claras y más fidedignas también. Entonces, ahora vuelvo a tomar lo que estaba hablando anteriormente, que es confirmar el cambio de tendencia, alcista o bajista. Ya que cuando el precio rompe, en el ejemplo de una tendencia alcista, muchas veces no cambia de trayectoria el precio, sino que a veces fluctúa lineal, a veces sigue al alza, y en otras ocasiones corrige. Entonces el rompimiento, analizado de forma desapropiada, puede producir señales falsas. El cambio de dirección debe ser apoyado por una evaluación en la resistencia posterior al rompimiento. Evaluación en la resistencia, voy a ir atrás y les voy a enseñar lo que es evaluación. Esto es una evaluación. ¿Se fijan? Lo que era soporte, el precio va a buscar la línea de tendencia alcista y no logra posicionarse sobre esta, sino que encuentra este nivel y corrige. A eso refiere el primer punto, evaluación en resistencia posterior al rompimiento. La segunda característica y más importante de todas es que debemos observar un rompimiento del siguiente soporte horizontal, posterior al rompimiento del uptrend. Observando este gráfico que estoy señalando con el mouse, si yo veo que el precio rompe la tendencia alcista, yo debo observar un rompimiento bajo el soporte horizontal. ¿Se acuerdan que este soporte también podíamos encontrarlo con cimas y pisos? ¿Se fijan? Esta es una cima y este es un piso, que me formaron un nivel de fuerza. Si yo hubiera visto que el precio se hubiera posicionado bajo el nivel horizontal rojo, hubiese roto dos fuerzas. Primero la tendencia alcista y posteriormente el nivel psicológico formado por esta cima y este piso. Por tanto, rompiendo bajo el nivel de 140, la probabilidad de ocurrencia de una corrección hubiese sido mayor. También otra característica para apoyar un cambio de tendencia es observar un aumento del volumen en el rompimiento. Si yo veo que en esta vela bajista aumenta significativamente el volumen o en el rompimiento del nivel de soporte horizontal hay un significativo volumen asociado, yo también puedo estar más seguro de que va a seguir corrigiendo. También puedo estar atento al surgimiento de nueva información negativa en el rompimiento. Si hay alguna información muy significativa en el momento del rompimiento, nosotros también podemos estar más seguros de que efectivamente va a corregir y no fluctuar linealmente o volver a recuperar. Estos dos de acá, estos dos ejemplos son ejemplos de falsos rompimientos. Observar que rompe bajo la tendencia, pero esta no es confirmada por un rompimiento del soporte. Observar en el ejemplo a mano derecha que rompe bajo la tendencia alcista, pero no rompe bajo el siguiente soporte. Entonces, estos dos son dos ejemplos de falso rompimiento.
Veamos un ejemplo de una confirmación de un cambio de tendencia alcista. Observar que tengo trazado una línea de tendencia alcista con estos dos puntos. Observar que el precio rompe la tendencia alcista y después rompe el nivel horizontal. Entonces, cuando yo veo que rompe y se consolida bajo el nivel horizontal, la probabilidad de corrección es mayor. Entonces, la regla básica es esa. Es encontrar la tendencia, observar el rompimiento de tendencia y posteriormente ver que efectivamente rompa el nivel horizontal. Cuando yo veo que el precio rompe bajo la tendencia alcista, yo puedo inferir una pérdida de momentum alcista. Es decir, podría corregir, pero podría. Y yo confirmo cuando rompe mi siguiente nivel de fuerza, que va a ser, en este caso, fíjense, simplemente formado por un piso, para que vean. Y por varios puntos que están acá, pero más que nada un piso significativo. Veamos ahora un caso de falso rompimiento utilizando una zona de soporte. Imaginémonos que yo tengo esta tendencia alcista de color amarillo y luego yo trazo mi zona de soporte con las cimas 1, 2 y piso 3. Esta es una zona. Observar que el precio rompe la tendencia alcista y luego encuentra la parte baja de la zona de soporte e incluso en algún momento se posiciona bajo este. Consolidación siempre significa observar un candle del intervalo de tiempo que yo esté observando formado bajo el nivel de soporte. Eso significa consolidación. En este caso, alguien se podría haber equivocado y haber tomado una posición corta. Y en el caso de tomar una posición corta, nosotros ya sabemos cuál es nuestro stop loss. Y nuestro stop loss, ¿cuál es? En la parte superior, rompiendo sobre la parte alta de nuestra zona, ¿ya? Optimización de una tendencia bajista. Observar que yo inicialmente voy a trazar la tendencia alcista con los dos puntos inferiores, que son estos dos, este punto y este punto de acá. Esos son los puntos que forman inicialmente mi tendencia alcista. Observar que el precio intenta romper bajo la tendencia. Incluso vemos acá, donde estoy señalando con el mouse, un precio de cierre bajo la línea de tendencia alcista. Y luego, en la vela siguiente, cuando esta cierra sobre la línea de tendencia alcista, yo procedo a optimizar mi línea de tendencia. Esa es la forma como se hace. Yo tomo este punto con el mínimo acá. Si yo observo un cierre bajo la línea de tendencia, yo voy a estar preparándome para el rompimiento del siguiente nivel horizontal para tomar una posición corta. Pero si yo observo que rápidamente la vela se vuelve a posicionar y cerrar sobre la tendencia alcista, yo debo proceder a una optimización. ¿Y cómo se realiza? Tomo el nuevo mínimo, tratando de no alejarme de este piso. Quiero alejarme lo menos posible de este piso. Tomo estos dos mínimos. Podemos ver que posteriormente intenta romper bajo su línea de tendencia alcista, pero nunca logra cerrar bajo esto, sino que simplemente en la primera vela cierra exactamente en el nivel de tendencia y posteriormente abre en ese nivel de tendencia y sube. ¿Cuándo hay claridad de rompimiento? Acá lo podemos ver.
cuando la apertura y el cierre se encuentran bajo la línea de tendencia alcista. Ahí yo tengo claridad de que efectivamente está rompiendo bajo la tendencia alcista. Ahora yo sé que yo en este punto yo no estoy con certeza de que efectivamente va a caer. En este punto simplemente yo infiero una pérdida de momentum. Es decir, puede fluctuar lineal, podría empezar a encontrar resistencia en su tendencia alcista o podría corregir. Lo que nosotros sabemos que debe romper bajo el nivel horizontal, la fuerza horizontal siguiente, y consolidado bajo esa, recién nosotros vamos a estar seguros de que va a corregir. Sigamos con optimización de una tendencia. Veamos un ejemplo de una tendencia bajista. Con la segunda cima, después del máximo 1, yo trazo la tendencia bajista azul. Se fijan, con estos dos puntos trazo la tendencia azul. Observar que la cotización acelera su ajuste y produce una nueva cima en el punto 3. Con el punto 2 y el punto 3 trazo una nueva tendencia bajista. La tendencia lila es más simétrica que la tendencia azul. ¿Se acuerdan de la simetría? Vimos un ejemplo. Observar que este punto hay mayor X distancia entre 2 y 3 y este punto que estoy señalando con el cursor. Y también hay dos pisos que se forman similares. ¿Se fijan? Eso significa simetría. No es una simetría perfecta, pero es bastante más simétrico que la tendencia que forma el punto 1 y 2. ¿Se fijan? Que acá no hay equidistancia entre estos puntos. ¿Se fijan? Entonces eso es parte de lo que es el charting y la importancia de observar cuando las formaciones son simétricas o no. Menos simétrica una formación, menor va a ser la reacción posterior al rompimiento. Entonces, observar que posterior a romper la tendencia bajista lila, busca la tendencia azul. En 4 experimenta un retroceso, encuentra resistencia en la tendencia bajista azul, que sabemos que es menos significativa que esta. Posteriormente, rompe la tendencia azul, y fíjense lo que hace el precio. Va y ¿qué es lo que hace? Busca exactamente, evalúa o testea la tendencia bajista azul. ¿Se fijan? Eso es lo que así tienden a fluctuar los activos, van testeando. Entonces cuando yo sé que va a buscar este nivel de soporte y empieza a subir, yo estoy más seguro de que va a iniciar un alza. Interpretación de línea de tendencia. El principio es que una vez formada la tendencia, esta se va a mantener intacta hasta ser quebrada. El objetivo es invertir en dirección de la tendencia hasta que sea quebrada, o esperar un rompimiento de la tendencia para apostar en la nueva y opuesta dirección. Y potencial opuesta dirección, como ya vimos, tienen que darse varios factores para nosotros estar seguros de que va a tomar una dirección opuesta. Los beneficios son diferenciar las decisiones emocionales, por ejemplo, de que creo que es el tiempo de vender, de decisiones analíticas. Es decir, mantendré la posición hasta estar seguro que efectivamente sea rota. Y me permite apostar en dirección del mercado. Es decir, siempre es importante apostar en la dirección del mercado. Validez de una línea de tendencia.
la probabilidad de rebote o efectivo cambio de tendencia va a aumentar cuando mayor longitud tenga la línea de tendencia, es decir, mayor tiempo sin ser perforada, mayor número de rebotes, participantes coinciden la velocidad en que se está internalizando la información negativa o positiva, en el caso de tendencia, ¿cierto? Mayor simetría, si es más simétrico, significa que la mayoría de los participantes están entendiendo la información de igual forma. Y cuando la pendiente no es sumamente acentuada, ya que los precios crecientes o decrecientes a tasas muy altas son poco sostenibles en el tiempo. Así que cualquier tendencia que tenga mucha pendiente, ya sea al alza o a la baja, hay que tomarlo como menos significativo. Entonces, mayor longitud, rebotes y simetría, mayor probabilidad de encontrar soporte, resistencia, o más significativo será el movimiento posterior al rompimiento. Informe de análisis técnico. Áreas de fluctuación probable. Cuando nosotros dibujamos, trazamos todas las líneas de soporte y resistencia, nosotros finalmente vamos a poder encontrar cuáles son los niveles, cuáles son los rangos de fluctuación más probables. Cuando yo ya tengo graficado, charteado mi gráfico, yo ya puedo observar cuáles van a ser todas las áreas de trading probable. Observar que yo tengo una resistencia en el rango 4038, 4111, tengo un soporte en 3510, 3600 y tengo otro soporte en 3018, 3065. Luego tengo esta tendencia alcista y tengo esta otra tendencia bajista. Entonces, yo sé que mi área de fluctuación más probable es la señalada por las flechas que estoy señalando a continuación. Es decir, si yo observo fluctuación sobre 3600, yo sé que podría ir a buscar el valor de 3980 y volver a corregir. Por el contrario, rompiendo bajo 3510, podría corregir hacia 3159 y recuperar. Posteriormente, yo sé que si rompe mi tendencia alcista y rompe el nivel horizontal que se encuentra en un rango de 3018-3065, podría corregir hacia 2680, 2279 y 2020 en extensión. Y por el contrario, si logra romper y posicionarse sobre la tendencia bajista y sobre los niveles, la zona de 4111, 4038, podría experimentar un alza hacia la tendencia bajista significativa, el nivel de 4502. Entonces, finalmente, lo que yo busco es poder encontrar cuáles son mis áreas de fluctuación más probables. Vamos entonces, nos vamos a los informes y para esto les voy a definir qué es lo que es el Multiple Time Frame Analysis, y este corresponde al monitoreo o seguimiento de un par de divisas utilizando distintos intervalos de tiempo del mismo par de divisas. La regla general es poder determinar la fuerza que subyace utilizando los intervalos de tiempo mayores, es decir, los intervalos mensuales y semanales, y buscar el timing para ejecutar la utilidad o la pérdida utilizando los gráficos de intervalos de tiempo menores, es decir, los diarios e intradiarios. Buscamos las zonas óptimas de fuerza. Para determinar los espacios óptimos de trading, analizamos distintos intervalos de tiempo y determinamos el subconjunto de los niveles de fuerza. Entonces, finalmente, ¿cómo yo debo evaluar un multiple time frame? Yo debo intentar graficar en términos intradiarios, como señalado acá, en términos de velas diarias, en términos de velas semanales y en términos de velas mensuales. Y observando el conjunto de espacios libres de fuerza, yo logro determinar cuáles son las mejores oportunidades de trading. Entonces,
ustedes diariamente deben abrir el link de la página FIBO para ver los informes diarios del euro dólar, el oro, el dólar yen y el crudo. Y este es el link para poder acceder a los informes. Entonces vamos a ver rápidamente un informe, los informes que ustedes van a ver y los voy a analizar rápidamente. Fíjense que ustedes diariamente podrán ver un gráfico mensual donde cada vela corresponde a un mes, después un gráfico semanal donde cada vela corresponde a una semana, después donde cada vela corresponde a un día y finalmente el formato intradiario. Fíjense que la optimización de mi gráfica mensual y semanal me está diciendo que si yo observo el oro fluctuar sobre el intervalo 1291,73, 1288,88, lo más probable es que suba buscando 1344. Es decir, con la gráfica mensual y semanal, yo veo cuál es mi tendencia subyacente. Sobre el rango expuesto, yo voy a buscar posiciones largas en el oro. Por el contrario, observando recién una fluctuación bajo 1278,66, yo sé que podría ir a buscar el rango 1266,83, 1251,27. Finalmente, rompiendo bajo 1251, yo sé que puedo ir a buscar niveles inferiores. Ahora, yo sé que yo estoy interesado en un trade largo, porque es probable que se posicione sobre 1288, 1291. Entonces, ya teniendo esto en consideración, yo voy a buscar los precios exactos para tomar mi posición utilizando los gráficos intradía y diario. Entonces, el gráfico intradía me dice que el oro posicionado sobre el nivel que estoy mostrando en el cursor podría buscar 1301,87. Y el diario me dice que podría llegar a 1302,2. Entonces, para facilitar la interpretación de los gráficos, nosotros diariamente le escribimos aquí en la parte inferior de los gráficos, hacemos una pequeña descripción explicando qué es lo que podría suceder. Entonces, les dejo a ustedes leer la parte, digamos, táctica, que es la parte del informe mensual y semanal, y les voy a leer la parte del horizonte intradía. Fíjense que en el horizonte intradía dice que fluctuando sobre 1284, que corresponde a donde yo tengo el cursor en este momento, es probable un alza hacia 1302. Fíjense, 1301,87, 1302,21. Es bastante similar a estos dos niveles que encontré en la gráfica intradía como diaria. Y en este último, pudiendo encontrar resistencia y corregir nuevamente hacia el rango 1284-1279. Es decir, esto puede ir hacia este punto acá, hasta acá, y volver a caer hacia este punto, hacia este intervalo de precios de acá. Confirmar una mayor alza sobre 1302 hacia 1310, que está puesto ahí, y 1318 en extensión. Y por el contrario, confirmar una corrección bajo 1278. Fíjense que si yo observo un rompimiento bajo este punto, es más probable que corrija hacia 1267. Por ejemplo, si yo tomo la posición rompiendo bajo 1277.71, 1277.71, como es puesto también en el gráfico diario, rompiendo bajo este, hay una flecha que indica que podría caer. ¿Se fijan? Entonces, yo sé que si yo tomo una posición corta, yo sé que sobre este nivel de acá, ya sea sobre 1279.40 o sobre 1284, que es sobre esta tendencia bajista, yo debo ejecutar la pérdida. Y debo intentar ejecutar la utilidad acercándose a nivel de
67, ya que en este último puede nuevamente rebotar al alza. Así que bueno, esto yo se los dejo a ustedes de tarea, hacer un seguimiento diario. Si ustedes lo hacen, van a percatarse que es sumamente asertivo y estoy seguro que les va a ayudar mucho a optimizar sus estrategias de trading y les va a permitir, ojalá, ganar un dinero extra.